Hola, yo soy Juan Ángel Socio. Ante todo quiero agradecer a las autoridades que me invitaron para colaborar aquí. Yo no vivo en Chascomús, pero he vivido 4 años allá que han impresionado en forma indeleble en mi vida y en mi obra. Todavía parte de mi espíritu está ahí jugando entre la solita de la laguna. Lo que yo voy a presentarles ahora es un libro de cuentos que se llama Músicos, Ignotos y otros cuentos. Me voy a concentrar en lo de Músicos Ignotos. Músicos Ignotos es un grupo de biografías ficticias de gente que no existió, totalmente locos, diría yo. Gente muy particular, que me fueron apareciendo, se me fueron imponiendo en mi mente y los fui escribiendo. Los quiero a todos, tengo mis favoritos, pero ahora no lo voy a decir. Como yo soy de los que dicen que son las obras las que tienen que hablar por los autores, voy a contarles uno de los cuentos. Lamentablemente yo no soy actor, he escuchado mis cuentos dichos por actores y realmente la diferencia es tan grande que me da vergüenza. Pero bueno, como estamos entre amigos, me voy a dar el lujo de leerlo. Voy a hablar de Giacomo Bedovene. Giacomo, como tantos otros italianos, llegó al país escapando del horror de la guerra siendo muy joven. Trabajador como pocos y vivo por naturaleza, pudo amasar una fortuna considerable. Su patrimonio consistía básicamente en miles de hectáreas muy fértiles, las cuales fueron aprovechadas al máximo. Bedovene fue uno de los pocos que invirtieron en tecnificar los campos y en el mejoramiento de los caminos. En su tierra natal sabían cómo hacer rendir la exigua tierra, así que teniendo la pampa a su disposición y la tecnología de su parte, pudo hacer que la naturaleza se manifestara en todo su esplendor. Eso sí, los rendimientos económicos eran solo para él. Llegado un momento, ya siendo grande y con el sustento asegurado por demás, decidió dedicarse a algo que, según él, lo venía invocando desde lo profundo del alma. Desde niño, quiso ser músico. Esa vocación se le imponía todo el tiempo y nunca supo saber por qué. Ningún pariente conocido había tenido esa inclinación. Él era el primero de su estirpe y aprovechó la existencia del Conservatorio Provincial en la ciudad de Chascomús para cumplir su deseo. Cuando se abrió la inscripción, fue el primero en anotarse y el primer día de clase cruzó el umbral de la musical institución como un chico entrando en una juguetería. No se puede describir la alegría que tenía. Verlo sentado en la primera fila, semejante gringo, colorado y grandote, con los ojos abiertos como plato y con una sonrisa contagiosa. Daba ternura, pese a que despedía un fuerte olor a caballo. Giacomo, aunque tenía una poderosa camioneta, usaba generalmente al noble animal como medio de locomoción. Era el primero en llegar y el último en salir. Prolijo con sus cuadernos, pentagramados, lápiz, goma. Sus estudios fueron progresando como no podía ser de otro modo. Llegó el momento de estudiar alguna obra de Beethoven para piano. Por supuesto que él no tenía idea quién era el maestro de Bonn, pero le llamó la atención el parecido fónico entre los dos apellidos, Beethoven, Bedovene. Sobre todo si se acentuaba la O, Bedovene o Beethoven, terminaron siendo para su imaginación el mismo apellido. Solo era un tema de pronunciación, y esa coincidencia fue tomada como un signo, más que un signo, un mandato. Además, como para afirmarlo más, vio que todas esas partituras estaban escritas en italiano. Como dijimos, Bedovene, como pidió llamarse desde ese día,
había amasado una buena fortuna en su campo. Dejó que su sobrino, igual que Beethoven, administrara sus bienes. Así podía dedicarse a continuar. Sí, continuar la obra del gran maestro aquí en las llanas, interminables y filosóficas tierras bonaerenses. Lamentablemente, igual que el alemán, este italiano era sordo, pero sordo musical, un verdadero negado al arte sonoro. Le era imposible entonar hasta la melodía más simple. El solfeo fue una materia que aprobó por pura clemencia de sus maestros. Además, como era ese típico tano labrador, sus manos se habían transformado en dos enormes masas calludas, condición que le imponían enormes dificultades para tocar algún instrumento en forma más o menos fluida. Pero toda esa desastrosa situación física era compensada por una curiosa cualidad posiblemente ligada a su vida apartada en el campo, lejos de los fuertes ruidos. Su incapacidad para entonar era inversamente proporcional a la agudeza tonal de su oído, agudeza acústica para ser más preciso. Podía distinguir las infinitesimales modulaciones individuales del canto de cada pájaro. Él no solo podía saber si el que cantaba era tal o cual pechito colorado, sino también podía seguir la evolución del canto de un ejemplar en particular en el transcurso de una temporada. Su agudeza auditiva también le permitía escuchar cómo el gramillón crecía minuto a minuto. También tenía una memoria auditiva extraordinaria. Podía retener cada sonido escuchado y los podía recordar en secuencia o simultáneamente. Entonces empezó a imaginar obras que se podrían catalogar de concretas. Su poderosa memoria y su amplia imaginación funcionaron como una especie de computadora en donde Giacomo operaba como un verdadero músico vanguardista. Obviamente no podía escribirlas, solo tenía un cuaderno cuadriculado en donde enumeraba las fuentes sonoras de sus obras. Se lo veía sentado mirando el horizonte y todos creían que estaba medio oído, pero en realidad estaba componiendo obras increíbles con el crecer del pasto, el sibilar del aire entre las espigas de trigo, el redoblar del paso de las hormigas, el siseo que hace el hilo de la araña cuando fabrica su tela, el raro sonido de los caracoles arrastrándose en la pared, los gritos de los murciélagos, el ruido que hacen los picaflores al libar con su pico. A su muerte, todas las obras por él concebidas y que solo estaban en su memoria, se perdieron para siempre. Bueno, espero que no se hayan aburrido conmigo. Nuevamente gracias y bueno, espero que podamos vernos personalmente en poco tiempo. Muchas gracias.